Sean bienvenidos a nuestra cita con Dios, en la cual aprenderemos a través de la Escritura, la cual es nuestro manual de vida. Ante esta oración desfigurada de Moisés, Dios inmediatamente le responde y vuelve y se identifica. Dice, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Entonces ya Dios la está poniendo más de para arriba. O sea, le está diciendo, vea Moisés, yo no soy ningún aparecido mío, yo soy Dios, soy soberano. Y no solamente los voy a sacar de aquí con mano fuerte, sino que van a llegar al punto de que los van a echar. Eso era una señal tremenda la que Dios le estaba poniendo a Moisés. Le estaba diciendo, esto se va a cumplir. Hasta el versículo 8, Dios se identifica plenamente, otra vez dice que es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que ha visto lo que han hecho contra su pueblo, que Él los va a sacar de la servidumbre, que hará grandes juicios, grandes señales. En el 7 les da una promesa muy linda, dice que Él los tomará por pueblo y que Él será su Dios, que ellos entenderán que es Dios el que los saca de debajo de las tareas pesadas del faraón y de Egipto, y que los va a llevar a una tierra por la cual ha jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob que se las entregaría. ¿Qué sucedería en su corazón si en un momento dado usted está viviendo la peor situación de su vida y se le aparece, bueno, se le aparece no tanto, digamos, usted escucha la voz audible de Dios y le está diciendo eso ahí con nombre propio, todos el nombrecito, Daniel, Luz Marina, te tengo en mi mente, Víctor, Nubia, María Elena, Liliana, bueno, todos. Y Dios se está diciendo ahí, a cada uno por nombre propio, mira, yo soy este Dios, yo juré, yo voy a cumplir, no dudes, no tengas miedo, yo te entiendo, yo estoy contigo, yo te voy a sacar de esto, no tengas temor, cree en mí, vamos a hacer equipo, ten paciencia. ¿Tú qué le responderías en este momento de la historia? Hoy, si eso sucediera hoy, ¿tú qué le responderías? Muchos de pronto dirían, sí, Señor, yo creo en eso que tú me estás diciendo. Otros de pronto dirían, ay, ojalá, pero es como una fe manchadita con un poquito de tristeza, de nostalgia. Otros de pronto dirían, ay, ¿cuál Dios? Son puros inventos, pura paja. Bueno, vamos a ver qué respondieron los israelitas. A lo que le responden los hijos de Dios, los hijos de Israel. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés. ¿A causa de qué? De la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Sucede que hay muchas personas que necesitan desesperadamente a Dios, pero lo que hay en su corazón, las emociones del momento, a veces les pueden impedir creer que algo tan bueno vaya a ser una realidad para ellos. Hay personas que por su historia de vida de pronto han llegado a un momento de pensar que las cosas buenas solamente le pasan a otros y nunca a ellos. Y ahí, en ese punto específico, usted y yo podemos ser instrumentos muy poderosos en las manos de Dios. Hay personas que perdieron la esperanza. Hay un dicho que dice, la fe es lo último que se pierde. ¿Sabe qué es lo último que se pierde? La esperanza. La esperanza es una emoción y cuando una persona pierde la esperanza se echa a morir y es muy difícil levantar a esa persona de ahí. Lo único que la puede levantar de ahí es la fe de las personas que la rodean. Y ahí es cuando usted y yo tenemos que convertirnos en intercesores, clamar por esa persona, orar por esa persona. Tenemos que convertirnos a veces en psicólogos y escuchar atentamente sin juzgar. Tenemos que ser parte de la solución. Los israelitas estaban tristes, estaban con congoja de espíritu, estaban cansados, se sentían esclavizados, sin esperanza, sin opciones, acorralados, condenados a vivir una vida de esclavos que la verdad no tenían por qué vivir. Y esas emociones habían hecho un nido en su corazón y ya no querían, ya no sentían la fuerza para escuchar y creer y entender las grandes promesas que se les estaban entregando en ese momento. Francisco pregunta entonces que por qué puede ser bueno el coronavirus o cuál es la posición frente a esta perspectiva. Bueno, entonces vamos a arrancar desde nuestro manual de vida, que es la palabra de Dios, y ahí vamos a encontrar Mateo capítulo 24,
si lo pueden leer todo muy chévere, donde el Señor Jesús está hablando de las señales antes del fin, es decir, de los días postreros, de los días finales. Le están preguntando que qué va a pasar. Entonces el Señor Jesús empieza a decirles una cantidad de cosas que van a empezar a acontecer y que si analizamos detenidamente, pues la gran mayoría de estas cosas se están cumpliendo en la actualidad. En el versículo 6 de ese capítulo 24 del libro de Mateo dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Cuando habla de pestes, en lenguaje, digamos, bíblico, podríamos estar hablando de algo que es incontrolable para el ser humano, algo que se desborda, algo que es repentino, explosivo, así como esta pandemia y como lo han sido tantas pandemias que hemos vivido pues a través de la historia, pero que desafortunadamente el planeta no había estado tan interconectado como en este momento, entonces las otras pandemias no habían sido tan globalizadas como esta, porque sí hubieron pandemias terribles, como por ejemplo la peste negra, que llegó a arrasar con 50 millones de personas en un corto periodo de tiempo. Sucede entonces que el Señor Jesucristo nos estaba anunciando desde hace más de 2000 años que todo esto iba a acontecer. Dice, Dios no lo envía, pero Dios lo permite. Entonces vamos a analizar esa parte. Resulta que en la naturaleza, en la creación, vamos a encontrar animales muy bonitos, árboles espectaculares que sirven para muchísimas cosas. Vamos a encontrar personas, ríos, piedras, montañas, bueno, todo lo que es la creación. Dentro de esa creación ya hay cosas que nosotros no vemos a simple vista, que son todos los microorganismos, virus, bacterias, células, una cantidad de micropartes de esa macrocreación, ¿cierto? Entonces, dentro de esas cosas microscópicas, dentro de esos seres microscópicos, vamos a encontrar algunos que, aunque siempre han estado en la creación, son realmente letales cuando saltan de un animal a la cadena que conforma el ADN del ser humano o el cuerpo del ser humano. Sucede, por ejemplo, con la peste bubónica, que no sé si han escuchado noticias, pues ya en China se están detectando casos de la peste bubónica, que fue precisamente la que dio origen a la peste negra, la que les mencionaba ahorita, que mató 50 millones de personas. Y China dice, chévere, bueno, ya tenemos algunos casos, pero tranquilos, no hay ningún problema al resto del planeta Tierra. Aquí no ha pasado nada. Cuando empiezan a investigar, bueno, ¿y de dónde se origina la peste bubónica? Ah, no, es que a nosotros nos gusta comer un animalito muy bonito y ese animalito no lo comemos así como medio crudo porque pues así se conserva más, digamos, el sabor de la carnita. Entonces resulta que por allá un chino cochino se comió parte de ese animal crudo y ese bicho que tenía, eso que origina la peste bubónica, bacano, pues saltó de la carne medio cruda del animal que se estaban comiendo a la cadena del ser humano. Dicen que no terminan de ponerse de acuerdo en el caso del coronavirus, cómo fue que esa vaina llegó a, digamos, a afectar el ser humano. Unos dicen que no, que es que se comieron un murciélago infectado, otros dicen que no, que es que se comieron por allá un venado como raro, otros dicen que es que hicieron sopa de un animal que se llama pangolín y los chinos cochinos dicen que es que esa vaina sirve como potencializador sexual. Entonces, no miden las consecuencias, cogen una criatura que realmente Dios no dice que debamos comer realmente y en vez de utilizar, por ejemplo, gallinas, que sí se pueden criar en granjas y que es, digamos, más abundante en carnes, ellos dicen, no, nosotros somos súper exóticos, entonces nos vamos a comer cualquier cosa que nos encontremos por ahí. Mejor dicho, de zancudo para arriba, todo lo que tenga sangre es cacería. Sería la forma como de pensar de estos chinos. Entonces resulta que Dios hace una creación perfecta, pero las costumbres que el hombre toma sobre esa creación son las que van a generar estos problemas que estamos viviendo en la actualidad. Cosa semejante pasa con el ébola, cosa semejante pasó con el virus de inmunodeficiencia humana, más conocido como SIDA, cosas, bueno, gripas, cantidades de enfermedades que surgen a partir de lo que nosotros consumimos, a partir de nuestros alimentos, a partir de nuestras costumbres, porque si ustedes empiezan a comparar, por ejemplo, lo que es un mercado de carnes en Medellín versus un mercado de carnes en China,
pues ustedes se van a asombrar y van a decir, hey, qué injusticia que nos digan países tercermundistas, cuando en China usted compra un animal lleno de popó y de orines de los animales que hay encima de ellos, porque los venden vivos y son filas de jaulas una encima de otra. Entonces los de arriba poposean y orinan y toda esa vaina le cae a los demás abajo. Y chévere, como usted quiere un pangolín, entonces el pangolín es el que está ahí de último, recibiendo todo el residuo de los demás animales. Entonces, ¿cómo no quieren enfermarse? Entonces, Dios no envía esas enfermedades, pero Dios sí está anunciando que van a llegar. ¿Por qué van a llegar? Porque las costumbres del ser humano se han olvidado de lo que Dios ordena y eso va a traer serias consecuencias. Entonces sucede, por ejemplo, yo sé que de pronto no, bueno, la verdad no tengo las herramientas para profundizar muchísimo en estos temas de orden biológico, pero eso es lo que se dice en las noticias y en múltiples informes. Otros dicen que no, que es un virus que manipularon genéticamente. Sin embargo, los que sí saben del tema dicen que la familia del coronavirus la conforman más de 1500 lindos y hermosos representantes de estos bichos y que el COVID-19 es uno de los más sencillitos, de los menos agresivos. Entonces imagínate, donde esos otros 1499, que sí son, mejor dicho, la bomba atómica, llegaran a afectar al ser humano. Entonces, no es que Dios haya enviado la enfermedad, ese microorganismo existía. ¿Para qué existía? La verdad, lo desconozco. Pero si existe, por ejemplo, en un animal como el murciélago y al murciélago no le afecta, pues alguna función debe cumplir. No sé cuál. Y tal vez no se ha descubierto aún. Pero para alguna cosa tendrá que cumplir un propósito. La pregunta aquí, la pregunta mayor, bueno, y entonces, ¿por qué el coronavirus puede ser bueno? Bueno, vamos a analizar el por qué puede ser bueno el bicho este. Cuando nosotros analizamos un poquito, nos detenemos a pensar, y sí que hemos tenido tiempo para detenernos a pensar. Nos damos cuenta que la sociedad moderna está realmente loca. No hay tiempo para nada. La gente nace, no termina de crecer y ya está estudiando, no termina de envejecer y sigue estudiando. Trabaja, 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 produce, 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 produce y no es feliz. En eso podríamos calificar el ritmo de la sociedad moderna. Una sociedad donde el dinero lo es todo para la gran mayoría. Una sociedad donde tú vales en tanto seas bonito o califiques para los estándares de belleza actuales. Una sociedad donde los valores quedaron metidos en cualquier anaquel de la cocina porque ya no importan. Una sociedad que poco a poco se fue olvidando de Dios. Una sociedad donde se enorgullecen de tener mucho armamento y de tener ejércitos muy poderosos, pero no importa si los niños se quedan sin estudio o no tienen acceso a salud o la alimentación es deficiente. Una sociedad, por ejemplo, donde es totalmente, digamos, motivo de celebración a nivel mundial haber llegado a la luna, pero donde se olvida la vida que vive en África, donde el hombre ha logrado conquistar muchas partes, muchas zonas en el espacio, pero no ha logrado conquistar su propia conciencia. Una sociedad en la cual, si ya nos venimos más cerquita, miremos el entorno familiar, está totalmente descompuesto. Cero comunicación, ya los padres no comparten con los hijos, la mujer fue sacada del entorno de la crianza para llevarla a ser profesional, a producir dinero, 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 mientras los hijos crecían solos y entonces vemos una sociedad que poco a poco esos hijos educados al pie o a la luz de una pantalla, pues vemos lo que sucede ahora, jóvenes que no valoran la vida, que les importa un comino exponer su vida haciendo cualquier reto por internet y pues si se matan chévere porque la cuenta se volvió viral. Ni qué mencionar de la música, ¿cierto? También ahí se ven los antivalores. Bueno, y así podríamos empezar a analizar una cantidad de cosas. Ahora miremoslo a título personal. ¿Dónde nos ha dejado esta sociedad moderna? Nos ha dejado una cantidad de adultos frustrados porque el estándar dice que usted a los 20 años tiene que tener como mínimo ya su bachillerato y estar empezando su carrera profesional. A los 25 ya tiene que estar graduado y vinculado a una excelente compañía. A los 30 usted tiene que estar casado y tener por lo menos un hijo, sin engordarse además, porque si usted se engorda, gas, usted no califica, usted es una porquería de ser humano donde se deje crecer la barriga. No importa si para tener el cuerpo perfecto tienes que poner en riesgo tu vida para ir a un quirófano, a que te saquen la grasa. Y por ende se te va también la gracia en la mayor de las ocasiones. Si eres mujer, peor todavía, porque no puedes envejecer.
Prohibido envejecer para las mujeres, prohibido tener una arruga, prohibido tener una cana, prohibido que tus dientes se pongan amarillos, prohibido tener las uñas descuidadas, prohibido todo lo que no sea bonito en ti. Entonces, la sociedad entró en un ritmo tan brutal que se está destruyendo a sí misma y aún así estaban felices mostrándole al mundo un modelo que es inviable, que es insostenible, y entonces llega el tema de la pandemia. Y esa pandemia es como un semáforo rojo. Cuando todos íbamos a 80 por hora, frenó el de adelante, de ahí en adelante un choque sucesivo, un choque en cadena y nos dimos cuenta de que, oiga, como íbamos muy mal. Oiga, nos estamos dando cuenta que hay muchos muertos. Ay, es que la gente se muere. Y entonces empezamos a darnos cuenta que somos frágiles. Y empezamos a darnos cuenta que eso que pensábamos que era el fuerte de nuestro poderío, llega una cosita microscópica y nos dice, ustedes no son nadie, ustedes no tienen poder sobre nada, ustedes ni siquiera cuentan con los recursos para vencerme, todo su arsenal militar no sirve para nada, todos los búnker que han construido para el fin del mundo no sirven para nada. Y entonces esto que ya estaba anunciado con tantísimos siglos de antelación nos hizo encerrar, nos hizo abrir los ojos a una realidad que no queríamos ver. Puntos negativos de la pandemia, obviamente el número de muertos. Yo diría que también lo que se ve de la rebeldía de la gente, cuando un gobernante dice, por favor, quédate en casa, y entonces los jóvenes dicen, no, oigan a vamos a hacer rumbas de COVID, y el primero que se enferme le vamos a dar plata, como están haciendo los jóvenes en Estados Unidos en este momento. No sé si ustedes han visto esas noticias. Otro punto negativo de esta pandemia, la avaricia. No importa si tu amigo de toda la vida está enfermo, si tú tienes más plata, entonces tú tienes acceso al ventilador. Tu amigo que se joda, que se muera. Nos dimos cuenta de lo inhumanos que éramos. El mundo entero tuvo que reconocer que somos demasiado frágiles. Puntos positivos de esa pandemia, indudablemente el descanso de la tierra, la naturaleza, volvió a retomar muchos espacios. Cantidades de especies que ya los científicos habían dicho, no, este bichito se extinguió definitivamente. Oh, sorpresa, aquí estábamos, pero estábamos escondidos de ustedes que son los monstruos de este planeta. Y entonces la naturaleza nos dio una bofetada en la cara. Nos dimos cuenta que pasar tiempo en familia era necesario, que habían hijos huérfanos con los padres vivos, que habían esposas viudas con los maridos vivos, que habían esposos esperando en casa mientras las mujeres hacían un desastre de su vida en la calle. Nos dimos cuenta de la importancia de descansar, nos dimos cuenta de que era muy importante establecer las prioridades adecuadas en qué gastarnos los recursos. Entonces ya las mujeres no se gastaban infinidades de dinero, por ejemplo, en ir y cambiar su look cada 15 días. Y entonces se dieron cuenta que era más importante llevar mercado a su casa. Nos dimos cuenta que los hombres podían sobrevivir solamente con un juego de destornilladores en la casa, porque los hijos necesitaban comida, porque era más importante comprar un balón y poder compartir en familia. Establecimos prioridades. También vimos cómo los niveles de violencia disminuyeron en todo el planeta. No a cero, pero sí disminuyeron. Piense usted, por ejemplo, en cuántos abortos se evitaron en toda esta pandemia. Piense, por ejemplo, en los embarazos no deseados que nunca ocurrieron, en los jóvenes que no fueron asesinados, en las niñas que no fueron violadas, en la cantidad de dosis de drogas que no fueron consumidas porque sencillamente era imposible salir a la calle. Pensemos en todo eso, por ejemplo. Un punto muy chévere, nos dimos cuenta que las armas no sirven de mucho, que realmente lo prioritario para nuestra supervivencia va a ser el agua, va a ser la comida, va a ser un buen acceso a un buen nivel de salud. Nos dimos cuenta que estamos fallando como sociedad en los sistemas educativos y entonces tomamos mucha conciencia. Y lo mejor de toda esta pandemia es que la gente, en su inmensa mayoría, volcó nuevamente sus ojos al Dios que todo lo puede. Entonces, si bajo esa perspectiva a mí me preguntan, ¿es bueno el coronavirus? Mi respuesta sería, en muchos aspectos lo es, en otros aspectos no tanto. Pero por encima de todos, como hombres y mujeres de fe, debemos saber que no solamente esta señal, sino muchas otras se seguirán cumpliendo, porque como dice el Señor Jesucristo, escrito está. Si te gusta lo que aprendiste, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita para recibir nuestras notificaciones. Como siempre, ha sido un gusto compartirles en este día de las grandes proezas que nuestro gran Dios hizo, hace y seguirá haciendo. Hasta pronto.